¿Qué tal? El presidente Trump sigue sacudiendo el tablero mundial y de su propio país. Ha puesto en marcha en muy pocos días toda una coreografía política para marcar desde el minuto uno la agenda y dejar bien claro que viene a acabar sin miramientos ni complejos con las políticas de Biden. Imaginan, por cierto, aquí a Feijóo firmando en su primer día en Moncloa, si llega, 100 reales decretos derogando sin complejos el sanchismo y de un plumazo. Debería pensarlo el PP, dudo que lo haga, la verdad, todo apunta a Rajoy 2, la película que ya vimos. Pero volviendo a Trump, que es lo de hoy, a los chulitos podemitas de Gustavo Petro en Colombia y de Claudia Sheinbaum en México, les bajó los humos rapidito, en 5 minutos. Se pusieron gallitos con lo de la repatriación de los inmigrantes ilegales. Trump les anunció ipso facto aranceles y eso, en 5 o 10 minutos apenas se bajaron los pantalones. Petro, que es como Pablo Iglesias, pero con mucho más whisky en las venas, en Colombia, mandó incluso, para no enfadar a Trump, aviones de la propia Fuerza Aérea Colombiana a recoger a los ilegales a Estados Unidos. Este es el tipo al que, por cierto, el PP y el PSOE aplaudieron de pie aquí en el Congreso en Madrid, mientras nos insultaba desde la tribuna con las mentiras de la leyenda negra de España en América, incluyendo a la corona. En el caso de Sheinbaum, la discípula de otro bocazas como López Obrador, la presidenta mexicana mandó de inmediato también al ejército mexicano a hacer lo que México nunca ha hecho hasta ahora: controlar de verdad la frontera para evitar el narcotráfico y el tráfico inhumano de personas al servicio de las mafias de la inmigración ilegal. Al guay progre de Trudeau en Canadá, pues también lo ha puesto firmes con los aranceles, que él le ha devuelto, por supuesto. Canadá, veremos cómo queda eso, es una pelea de gigantes. Como a China, que ha acudido, no se lo pierdan, a la Organización Mundial del Comercio a protestar por los aranceles de Trump. Vivir para ver. China ha despreciado toda la vida a la Organización Mundial del Comercio, se ha descojonado de todos nosotros y de las reglas del comercio mundial, violando las leyes además laborales de países como España, pero ahora baila y llora a la Organización Mundial del Comercio porque Trump le ha puesto aranceles. Es para reírse y no parar. En fin, Trump ha firmado también, además, mientras tanto, la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, y hoy Milei, por cierto, le ha secundado. Argentina se va también de la OMS por su gestión de la pandemia. La OMS mostró su inutilidad entonces y se ha visto como es una macroestructura de burócratas e intereses comerciales ocultos, probablemente las farmacéuticas, al servicio sobre todo de Pekín. Ese tipo de organizaciones, tipo el Comité Olímpico Internacional, llenos pues de gente dispuesta a dejarse sobornar, como la ONU. Trump está convencido de que el COVID fue una respuesta de guerra bacteriológica del régimen chino a la guerra comercial que le planteó en su primer mandato a Pekín. Hoy ya nadie duda de que el COVID salió de un laboratorio de Wuhan, aunque entonces denunciarlo provocó risas y censura en las mismas redes sociales que hoy le hacen la pelota a Trump. Trump se ha marchado también del Comité de Derechos Humanos de la ONU porque dice no cumple su función y sirve de parapeto de dictaduras comunistas terribles como Cuba y Venezuela, que están allí, metidas en el propio comité, nadie sabe por qué. Trump ha cortado el grifo también de las ayudas internacionales de Estados Unidos a chorradas woke de gente, en algunos casos, muy degenerada y de psiquiatra. ¿Para qué nos vamos a engañar? Su brillante y joven portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al estilo de Manuel Adorni, el portavoz de Milei, ha relatado el despilfarro en las últimas horas de la administración Biden con la ayuda internacional de Estados Unidos. Miren, 2,5 millones de dólares para diversidad, equidad e inclusión en Serbia, las DEI famosas. 70.000 dólares en un musical DEI también en Irlanda. 47.000 dólares para óperas transgénero en Colombia o 32.000 dólares para un cómic transgénero en Perú. En fin. Trump ha cortado el grifo y su portavoz ha dicho que ni un solo dólar de los impuestos de los norteamericanos irán a todas esas chorradas woke. Los DEI, ya saben, son esas famosas cuotas del wokismo que han acabado con el mérito. Se trata pues de darte trabajo y subvenciones por el mero hecho pues de declararte trans, negro o cabra. Todas las empresas europeas, las españolas también, compraron las cuotas woke y así les va. Las ruedas de prensa, por cierto, se las recomiendo, de Caroline Leavitt de la Casa Blanca, son fantásticas. Son como las de Manuel Adorni en Argentina, son brutales, igualitas que las de aquí en Moncloa con periodistas que pactan con Sánchez de las preguntas, ¿verdad? No, allí no es así ni lo ha sido nunca. Y ahora tampoco lo es con Trump. Los periodistas van a degüello y ella, Caroline Leavitt, se los come sin despeinarse. El otro día le preguntaron cuántos exactamente, información exacta querían de los inmigrantes ilegales detenidos por Trump para ser deportados a sus países, tenían un historial criminal o penal. Ella respondió, sin dudarlo, como una ametralladora, breve, concisa y clara: todos ellos.
Todos entraron ilegalmente a los Estados Unidos y, por tanto, todos ellos violaron nuestras fronteras y nuestras leyes. Nadie pudo rebatirle. Trump ha lanzado a los americanos un mensaje claro en estos apenas 15 días. El dinero de sus impuestos no va a derrocharse. Arrasó en noviembre como respuesta al delirio woke del ciudadano normal medio, pero también porque los norteamericanos llevan décadas, particularmente con la administración Obama, viendo el deterioro interno sin inversiones de sus infraestructuras, aeropuertos, carreteras y trenes. El accidente de un helicóptero y un avión en Washington, con 70 muertos hace unos días, evidenció esas carencias, como lo último ocurrido en Seattle. Trump está cuidando de esta mirada también interna, hacia sus votantes internos. Hace unas horas ha decretado, por ejemplo, la creación de un fondo soberano para invertir en eso, en infraestructuras, en defensa, en investigación científica y en hubs industriales, ha dicho. Lo va a hacer con fondos públicos, ha anunciado, y con acuerdos público-privados. Trump lleva apenas 15 días en la Casa Blanca, pero ha conseguido transmitir a los suyos que cumplirá su promesa de darle la vuelta como un calcetín al país que Biden y Kamala Harris le dejaron, y su promesa de hacer grande a América de nuevo, también en la esfera internacional, frente al poderío chino. ¿Se imaginan aquí a Feijóo dándole la vuelta en 15 días al sanchismo a base de decretos? En el PP deberían pensarlo bien, insisto. Es lo que probablemente millones de españoles, incluidos la mayoría de sus votantes, esperan, y no la segunda parte de Rajoy, con una promesa clara ya de Feijóo de que lo hará. Bueno, veremos. Más allá de la simpatía pues, que produce ver a Trump comiéndose al rojerío woke mundial, veremos en qué queda. Esa es la realidad, todo este arranque meteórico de Trump y, sobre todo, la guerra arancelaria, que tiene enormes peligros, como demuestra la historia. Venezuela, por ejemplo, sigue siendo una incógnita. ¿Cambiará Trump petróleo por inmigrantes o irá a cargarse a Maduro? Trump es un empresario, negocia desde máximos y busca lo mejor para su país, que en este caso es su empresa, Estados Unidos. Pero veremos en qué se traduce todo esto para los demás, y en particular también para España, para nuestras exportaciones y para nuestro campo, que ya lo sufrió en su primer mandato de forma notable. Sánchez, para Trump, está en la lista de los malotes, en la lista de los BRICS, y la cosa no pinta nada bien mientras Sánchez esté en la Moncloa. Trump prefiere a Marruecos, lo ve más fiel como aliado que Sánchez. Desde Zapatero y su sentada ante la bandera americana, que fue una ofensa, en un desfile, España ha perdido para Estados Unidos el valor de aliado estratégico y prioritario en el estrecho de Gibraltar, una posición crucial que siempre sirvió a España para tener un gran poderío. Ya en su primer mandato, Trump fomentó un nuevo eje, Washington, Rabat, Jerusalén, sin pasar por Madrid. Y desde luego sin pasar por Algeciras. Por Rota, bueno, pero por Algeciras no. Los elogios de Hamás, los hutíes o los talibán a Pedro Sánchez y la hostilidad de nuestro impresentable presidente hacia Israel han hecho el resto ahora, rematando la funesta herencia de Zapatero. Y lo vamos a pagar. Fíjense, el gigante logístico Maersk acaba de irse hace unos días de Algeciras, después de décadas, para instalarse en Tánger, en Marruecos. Marruecos se nos ha venido arriba y Sánchez se bajó los pantalones con Rabat cuando supimos lo de Pegasus, que es, piénsenlo bien, espionaje marroquí. ¿Con qué? Con tecnología israelí. Van entendiendo de qué va esto. Así nos va a ir. Mientras tanto, en el PP, Feijóo pues siga por uvas. Se supone que son la alternativa, los siguientes que tratarán con Trump en la Casa Blanca, pero esta es la hora en la que Feijóo no ha obligado aún a Esteban González Pons a rectificar por insultar no a Trump, sino al presidente de los Estados Unidos. Feijóo, como en casi todo, al estilo de Rajoy, pues miró también para otro lado en este asunto, como creyéndose que en Washington pues no habrán tomado nota. Pons llamó, entre otras cosas, ya lo saben, a Trump macho alfa de una manada de gorilas, entre otras cosas, ya ven. El PP en este asunto también haciendo amigos, a la altura de Zapatero, ¿para qué nos vamos a engañar? Y a la altura de aquella ofensa de la bandera cuando aún estaba también Zapatero en la oposición, como ahora los populares, que da la sensación de que esto les viene grande antes de gobernar. No es lo mismo tocar la gaita en la plaza del Obradoiro y que te saque guapo a todas horas la TVG que tratar con Donald Trump mientras von der Leyen se acuesta con Sánchez y en Génova además doran la píldora a la alemana. En fin, que Trump, siguiendo con el presidente norteamericano, pues hoy ha roto de nuevo, ha sacudido de nuevo el tablero, sacando pecho por Israel, que mal que le pese a Sánchez, es nuestra primera línea de seguridad. Hace unos días Trump acabó con la colaboración económica con la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos, convertida en refugio y banco financiador del terrorismo de Hamás. Ahora Trump ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Trump ha dicho que Estados Unidos quiere hacerse con el control de Gaza, encargarse de su reconstrucción y convertirla en la Riviera de Oriente Próximo, que es, por cierto,
lo que era el Líbano, la Riviera turística y la Suiza de la región, hasta que la llegada de los palestinos y la OLP del terrorista corrupto de Arafat, expulsados desde Jordania a principios de los 70, y la influencia dañina en aquellos años de la comunidad musulmana del Líbano, destrozó aquel país y lo llevó a la guerra civil hasta convertirlo hoy, pues eso, en lo que es, un juguete segundón en manos de Irán. ¿Lo de Trump con Gaza es un brindis al sol? Oiga, en serio, yo tomaría nota por si acaso. Trump, insisto, es un empresario y busca soluciones a problemas, y más si son problemas estancados por décadas, como el de Gaza y los palestinos, que requieren soluciones out of box, que dicen en términos empresariales, novedosas, diferentes, fuera de las habituales, distintas. Y esta de Gaza lo es, la que ha propuesto Trump, y ha sorprendido a todos. Trump es pragmático. Por ejemplo, ya lo hizo con el Sáhara en su primer mandato. El asunto del Sáhara se lo encontró estancado desde 1975, medio siglo. España, después de Zapatero, ya no le interesaba tanto en el estrecho, le interesaba más Marruecos ya entonces, en su primer mandato, como alianza, además de tecnológica y seguridad con Israel, y Trump decidió pues ser práctico con el Sáhara, pasar de la parálisis y la inutilidad de la ONU a aceptar la solución de dárselo a Marruecos como una provincia con amplia autonomía. Veremos en qué queda lo de Gaza, pero lo cierto es que Gaza, como Cisjordania, ha fracasado en manos de los palestinos. Esta es la realidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha recordado hoy que Gaza es, ha dicho, un experimento fallido. Fracasó, ha dicho, bajo la soberanía de Egipto, fracasó cuando se le entregó a la Autoridad Nacional Palestina en los acuerdos de Oslo, y fracasó cuando pasó a control de Hamas hasta convertirse, como es hoy, o como ha sido hasta ahora, en un nido de terroristas. Esta es la realidad de Gaza, y algo habrá que hacer, además por el propio bien de los palestinos sometidos a la miseria y al miedo de Hamas y la corrupción insultante de sus dirigentes. ¿Alguien piensa que Israel ha hecho la guerra que ha hecho en Gaza tras los atentados del 7 de octubre para que Gaza vuelva a ser lo que era, una base terrorista al servicio de Irán para el acoso y la aniquilación de Israel? Pues está claro que no. Israel no se ha metido en ese lío para que todo vuelva a ser igual que antes del 7O. Como hay que respetar la existencia de dos estados, pues ni Trump ni Israel han puesto en duda, por ahora, el territorio de Cisjordania. Palestina quedaría reducida a eso, a Cisjordania. ¿Qué hacer con los 2 millones de palestinos de Gaza entonces? Trump sugiere que la mayoría, no todos, sean reubicados en los países árabes de la zona. Pero lo cierto es que a los palestinos, no de ahora, desde hace décadas y décadas, no los ha querido nadie porque son conflictivos, empezando por sus amigos árabes que no han sabido nunca cómo quitárselos de encima de sus territorios. Siempre lo han hecho, siempre que lo han podido. Por eso les horroriza ahora la idea de Trump de colocarles a la mayoría de los gazatíes en sus territorios. No los quieren ni en pintura. Esta es la verdad. Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, la Liga Árabe, por supuesto, y han puesto el grito en el cielo en una nota conjunta. Irán, por supuesto, financia el terrorismo palestino, pero tampoco los quiere. Gaza, en su forma actual, no tiene ningún futuro, ha dicho con toda claridad el ministro israelí de Exteriores, y por tanto, ha añadido, hay que buscar una solución diferente. De manera que, por si alguien piensa que esto puede ser un brindis al sol de Trump, insisto, que vayan tomando nota de la idea. Está claro que ha de ser así, una solución diferente, por el bien además, diría yo, del propio pueblo palestino. Gaza no puede volver a manos de Hamas ni de los palestinos porque han fracasado y no han aprovechado las oportunidades que se les dio durante décadas. A los palestinos les ha podido más durante años el odio a Israel que su propia prosperidad en paz con Israel. El problema de los palestinos no es Israel, el problema de los palestinos son ellos mismos, los palestinos, y por eso no los quiere nadie. Desde los tiempos del corrupto Yasser Arafat, la OLP y Fatah, convertida después en la Autoridad Nacional Palestina, los palestinos han estado en manos de unos golfos y de unos ladrones que han robado a manos llenas la ayuda que llegaba de fuera para el pueblo palestino en forma de miles de millones de dólares y de euros que ellos, los dirigentes, han disfrutado en Suiza, en Qatar o en Líbano, mientras su pueblo se moría casi de hambre. Cisjordania ha sido y sigue siendo un nido de corrupción insultante. Lo de Hamas en Gaza ha sido el no va más. Cuando los israelíes se retiraron de la franja hace 20 años, Gaza era un vergel riquísimo, con un alto nivel de vida. Hamas lo convirtió en un detritus de miseria, de miedo, de islamismo radical y de terrorismo financiado y consentido por la ONU, la Unión Europea y todas esas ONGs
cómplices que se forran a manos llenas también con el sufrimiento del pueblo palestino, a quien han usado además para forrarse, y no solo para forrarse, mientras Hamás lo usaba como escudo humano para los intereses de Irán. No quieren la paz, quieren la aniquilación de Israel. Metámoslo en la cabeza esto. Si los palestinos se aprecian algo, si les queda algo de autoestima, tienen ahora una oportunidad de hacerse respetar de una vez por todas. Que pidan ayuda al mundo para liberarse definitivamente de la tiranía de Hamás y de la corrupción de los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina. Aunque me temo que no será así. Son un pueblo rehén. Por ahora los palestinos han demostrado que no pueden o no quieren liberarse de las verdaderas cadenas que son las de sus dirigentes. Y ese es su problema. Mientras tanto, les guste o no, el mundo tiene que seguir girando. Bueno, hoy en la antorcha con Pilar Rodríguez Los Santos y Jaime González. Pilar, ¿cómo estáis? Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, contaba ya en el saludo, bueno, los 15 días de Trump que parecen ya una eternidad, se ha puesto las pilas, tanto en términos internos como externos, veremos en qué queda todo eso, pero lo de Gaza de hoy, ¿no? Dice Trump que Estados Unidos quiere hacerse con el control de Gaza, no sabemos si es como lo de Groenlandia, yo creo que va más en serio que lo de Groenlandia, y que quiere hacer además de aquello la Riviera de Oriente Próximo. Israel le ha dicho, le ha puesto ojitos y ha dicho, bueno, es que esto hay que buscar una solución diferente para Gaza, no tiene ningún futuro en su forma actual. Claro, pero es que Gaza en sí es una aberración jurídica, política y casi, bueno, de libertad evidentemente, porque está gobernada por terroristas y la población civil simpatiza con ellos, por lo tanto es una anomalía en todo su conjunto. Pero es que los palestinos son las únicas personas del mundo que tienen la condición de refugiadas viviendo en su propio territorio, lo cual pues demuestra eso, que la organización que les ha otorgado esa condición, que es la ONU, pues es una organización corrupta hasta la médula y antisionista y antisemita. Entonces, bueno, pero como los palestinos lo que quieren ante todo es mantener este estatus de refugiados, pues probablemente Trump en el fondo les está permitiendo cumplir su sueño, porque ahora se van a poder trasladar a otro país en el que efectivamente van a poder cumplir con las condiciones que necesitan para seguir manteniendo ese estatus de refugiado, que es estar en otro país extranjero. La pena es que, curiosamente, ni Jordania, ni Egipto, ni Qatar, ni Emiratos, ni Omán, ni Bahrein, ni Arabia Saudí, ni ninguno de los países de alrededor quiere recibirlos. ¿Por qué será? Oye, esto es un brindis al sol, como lo de Groenlandia, ¿o tú crees que sobre Gaza, visto todo lo que ha pasado, visto que se ha hecho una guerra para limpiar aquello de terroristas, no puede volver otra vez al estatus anterior a la operación de limpieza de terroristas que ha hecho Israel allí? Bueno, yo creo que hay que analizar la propuesta desde dos puntos de vista. El meramente formal, y en eso habrá que coincidir, en que este hombre tiene una admirable capacidad para concitar el interés del mundo, diga lo que diga. Es decir, hemos venido de una administración americana que estaba regida por un señor de perfil absolutamente plano y nos hemos encontrado con el envés de la situación. Sí. Alguien que evidentemente todo lo que dice genera una inusitadísima expectación. Si vamos al caso concreto, hay un pequeño problema, que en Gaza naturalmente hay millones, si no llega cerca, porque viven además hacinados de palestinos. Y Pilar ha apuntado algo que me parece clave. A lo largo de la historia, los países que luego hacen así y dicen que pobres pueblos sí, palestinos, son los que de manera secular y de manera tradicional han abominado más del pueblo palestino. No los quieren ver ni en pintura. Y la historia de Oriente Próximo se basa en eso. No en un odio, sino en un rechazo casi visceral a todo lo que representa ese pueblo palestino al que todo se abraza, claro, pero que a la hora de la verdad, naturalmente, nadie quiere darle la mano. Nadie quiere, claro, porque al final, bueno, dicen, bueno, la solución de los dos estados, estupendo, y luego además recuerdan, bueno, pues que la ONU no permitiría ese movimiento, recuerda la ONU que no se permitiría ese movimiento de gente. Bueno, el caso es que tenemos a los palestinos, por un lado, secuestrados con la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, que es una organización absolutamente corrupta que se ha quedado con la ayuda internacional. Ya Trump el otro día se salió, dijo que ni un euro más o ni un dólar más para la UNRWA, que es un banco financiador y una tapadera de Hamás, y luego Gaza, claro, lo de Gaza lo contaba de esta forma el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, escúchenlo, porque decía, es que se lo hemos dado varias veces y no ha servido de nada. הנשיא טראמפ הוא החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן אי פעם. לצערי, אני כבר שומע בשיח המדיני
ביקורת, למשל מאירופה, גם בשיחות שאני מקיים. ואני חושב שחשוב מאוד היום לשקול ולבחון גם רעיונות שהם מחוץ לקופסה. הרי עזה זה ניסוי שנכשל. הוא נכשל כשהוא היה בריבונות מצרית, הוא נכשל כשהוא היה אחר כך נמסר לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, הוא ודאי נכשל תחת שלטון חמאסי, וכל אדם שעיניו בראשו מבין שלעזה במתכונתה הקיימת אין שום עתיד, ולכן צריך לנסות למצוא פתרון אחר, פתרון שונה, וזה מה שמנסה לעשות נשיא ארצות הברית, ואנחנו רק יכולים לברך על זה. כל עוד הגירה מתבצעת מרצונו החופשי של אדם, לא משנה באיזה מקום בעולם, וכל עוד יש מדינה שמוכנה לקלוט את אותו אדם, מישהו יכול להגיד שזה לא מוסרי? מישהו יכול להגיד שזה לא אנושי? זה מוסרי לגבי כל עם או כל אדם, אלא אם כן הוא פלסטיני. הרי זה קורה, אנחנו רואים בכל הסכסוכים. כמה אזרחים סורים היום חיים ביבשת אירופה, לדוגמה, ובני לאומים אחרים. ואני מאמין, אדוני היושב ראש, שביחד עם הממשל האמריקני בראשות הנשיא טראמפ יש לנו הזדמנות לפחות לנסות לבנות עתיד טוב יותר לנו ולמזרח התיכון כולו. ולכן ברוח הזאת אני מציע לבחון גם את הרעיונות החדשים שהעלה נשיא ארצות הברית של אמריקה. תודה. Insisto, hay algo pensado. Quiero decir, es que es verdad que al final Israel dice, bueno, si se lo entregamos a la Autoridad Nacional Palestina, los acuerdos de Oslo, se lo entregamos luego a Hamas. Hay que decir y recordar que Gaza era un vergel en 2005 cuando se retiran los israelíes y se lo entregan a Hamas y han conseguido que sea un lugar absolutamente paupérrimo y convertido en una base terrorista. ¿De verdad Israel ha hecho todo esto para luego decir, pues venga, ahora volvéis todos ahí y que sea otra vez lo mismo? No, pero sí, es evidente que no, pero de todas formas es que a quien hay que culpar en todo caso si los palestinos sufren con esto es a Hamas, que es el que ha iniciado una guerra que no iba a ganar. Es que claro, el cálculo que ellos hacían era que después del 7 de octubre Israel se iba a desmoralizar completamente y que a partir de ahí iban a empezar pues una serie de trifulcas internas dentro del gobierno israelí por los fallos de seguridad que se habían acometido y tal, y que eso les iba a dejar en una posición de humillación política hacia los unos. Y que además, en el peor de los casos, como ellos tienen dominado gran parte de la retórica internacional a través del wokismo antisemita, pues ellos lo que pensaban era que Israel contestaría y que ellos iban a poder aprovechar la respuesta de Israel, como así efectivamente ha ocurrido, para granjearse la simpatía mundial y bueno, pues tener un debilitamiento expreso del Estado de Israel y además la simpatía del mundo. Lo que no calcularon es que mientras las estrellas de Hollywood salían a decir ahí libertad para Gaza, pues se les iban a matar a todos. Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Un plano que es evidente, está gobernada por una organización terrorista, y luego, que a mí me parece que no es el menor, es que es, digamos, la franja, porque es una franja, que se ha convertido en la zona de corrupción más grande del mundo. Totalmente. Sí, sí. La zona de corrupción más grande del junto a mundo. Cisjordania. Pero yo no creo que los terroristas palestinos pensaran nunca que iban a doblegar a Israel. Sí, porque sí. son malos, malísimos, pero gilipichis no creo que sean. Ya. Lo que pasa que lo que tenían ahí es toda a plena factoría una fábrica de corrupción que es naturalmente la que han querido seguir manteniendo, porque en el fondo es eso, es decir, entre el pueblo palestino, que extrañamente, y coincido con Pilar, han sido abducidos por los terroristas de Hamas, y los dirigentes de Hamas, que han vivido como auténticos califas, Sí. a base de sacar dinero. Desde los a tiempos todas de Arafat, estas en el caso de la Autoridad democracias Nacional. occidentales. Cuanto más progre era la democracia occidental, más dinero le dábamos a Gaza. Por cierto, España es uno de los líderes mundiales en aportación, porque Sánchez ve un palestino y naturalmente tira de la chequera. Bueno, pero que sepa Pedro Sánchez, bueno, yo creo que lo sabe, que en lugar de ir al pueblo palestino,
iba a financiar a una organización Lo sabe terrorista. perfectamente. Claro, Lo sabe claro. perfectamente. Sí, claro. Desde ese punto de vista, el problema, mira, yo creo que hay algo bueno que tiene Trump, que es que pega un golpe en la mesa y cambia el statu quo de la situación. Hoy los terroristas de Hamas tienen que estar pensando, joder, Cuidado, este lo hace. entre el Biden que tenían antes, que bueno, que sí, que se reunía con Netanyahu 40 veces e intentaba buscar una solución y tal, pero lo hacía con cierta equidistancia porque el Partido Demócrata estaba muy presionado. Y este que no tiene ningún tipo de complejo, aquí salimos perdiendo. Cuidado, y eso es la gran claro. ventaja que tiene Trump. Trump dice, sale con discursos que rozan lo apocalíptico y que te meten un miedo en el cuerpo alucinante. Si eres canadiense... Bueno, es un empresario que si negocia y que negocia desde máximo si siempre. eres canadiense y a partir de ahí... o eres danés, te dicen a los daneses, te voy a quitar mañana Groenlandia. Y a los canadienses les dicen, te voy a meter Bueno, te voy a meter... ¿Y cómo tuvieron Petro y Sheinbaum que bajarse los pantalones en 5 o 10 minutos oye, aproximadamente? Y a los mexicanos. Pero luego tiene una cosa fantástica, que negocia desde esa posición imperativa. Al final deja las cosas como están. Los mexicanos y los canadienses están encantados de la vida. Es alucinante cómo lo hace el tío. Sí. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto y veremos además toda esta guerra arancelaria y todas estas cosas de qué forma nos afectan a nosotros, a los españoles y a los productos españoles. Es verdad que nosotros no pintamos nada ya, pero desde el primer mandato para Estados Unidos y para Trump, que hay un eje fomentado por Trump desde su primer mandato, que es Washington, Rabat, Jerusalén, Tel Aviv. A mí, de todas formas, lo más y que hemos perdido toda desde los tiempos, de Zapatero y de su sentada ante la bandera de Estados Unidos, cosas que no perdonan, señor González Pons, haciendo amigos, pues hemos perdido la influencia estratégica que teníamos en el estrecho. Hace pocos días se fue nada menos que la naviera Mars. La naviera Mars se fue de Algeciras y se situó en Tánger, cuidado, que no es moco de pavo. No, pero yo quería decir que hay cosas que Trump tiene en la cabeza, a veces casi como una entelequia, y luego al final no puede concretar, porque esto, por ejemplo, de convertir a Gaza en una suerte de parque temático, pues es muy complicado. Cuidado, Sí, pero bueno... Pero es muy complicado. Pero hay cosas que él en su calendario las tiene a muy corto plazo. Y hay una cosa, una cuestión que me parece fundamental, que es el asunto de la OTAN. Y este señor, en la próxima reunión a la que él asista, va a decirle a sus socios de la Alianza Atlántica, oye, os vais a rascar el bolsillo porque yo no voy a poner... Bueno, de hecho esa es la amenaza con la que va a ir a la Unión Europea. Claro. Y entonces, eso ya ha provocado un terremoto del que creo que en España no nos estamos dando mucha cuenta, brutal. Que consiste en que la Unión Europea ya ha tomado cuenta de las amenazas y ha dicho a los socios, oye, o incrementamos el gasto en defensa o este tío va de verdad. Aquí esto sí que lo hace. De verdad es abandonar la OTAN, y ahí tenemos un problema, problema enorme. Digamos que el diseño de la estrategia de la Unión Europea para contener a Trump ha sido obligar a los países a incrementar el gasto en defensa a riesgo de que si no lo haces te quedas sin recibir lo que te queda de fondos comunitarios. Y ahora vamos a España. El problemón que se nos viene con un gobierno donde hay una parte que efectivamente es radicalmente antimilitarista y que va a decir que no al incremento del gasto, con un señor, el presidente de los Estados Unidos, que ha convencido, porque no le quedaba más remedio a los de Europa, que decir, oye, ahora sí, que este viene de verdad, que este viene en serio, a rascarnos el bolsillo, ahí vamos a tener un problemón que nos vamos a estar riendo de las cuestiones domésticas. Cuando David Alandete, el corresponsal de BBC, le pregunta el otro día, mientras él firmaba decretos como loco en la Casa Blanca, le pregunta por el gasto de defensa y dice, y cita a varios países, David, y dice tal, y dice, él levanta la cabeza y dice España, dice especialmente, y dice eso de los BRIC. Pero que es que además no se confundió. No, eso fue una forma de situarnos en el eje del mal. El BRIC, en el planteamiento de Trump, es aquel que es ni chicha, ni chicha ni pescado, ni carne ni pescado, aquel que va siempre a jugar en posiciones equilibristas. De los no alineados, que estaban los palestinos, pero que estaban financiados por la URSS. Y lo que nos vino a decir es que vosotros no os mojáis, queridos. Claro. Vosotros no os mojáis. Por lo pronto, no, peor, nos mojamos. Por lo pronto Sánchez, por lo visto, ha llamado a Nadia Calviño y ha dicho, oye, que yo no tengo pasta, ¿por qué no me queda más pasta? A ver si a través del Banco Europeo de Inversiones podemos pegarle aquí un chuchón al presupuesto de defensa. Y está ahí Nadia Calviño haciendo cuentas. Bueno,
Bueno, oye, pasamos de Trump a Miguel Polo. Menudo cambio. Sí, vamos a escuchar a Miguel Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En una reunión que tuvieron el pasado 19 de diciembre, y se ha filtrado en el audio, el señor Polo, que está missing, completamente desaparecido, más bien escondido. Escondido es mejor que desaparecido. Escondido, y por orden del gobierno, escondido, reconoce algo que todos supimos y veíamos, que es que efectivamente no hubo comunicaciones, hubo un parón de comunicaciones en las horas clave en las que empieza a llover de nuevo aquel 29 de octubre de forma brutal y se produce la inmensa riada de la que nadie avisó en el Barranco del Pollo. Escuchen el audio. Desde las 16:13 hasta las 18:43 que no se recibió información. Os habéis comunicado, pero de pronto en ese momento en el que sí que se multiplica prácticamente el caudal, no hay una información. Entonces sí que me gustaría saber qué ocurrió ahí. Y también porque luego cuando... Porque cuando luego hay esos casi 200 emails que luego se producen a partir de las 18:43, en los que en uno sí que se habla de esa subida. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitiste. Pero te explico, claro que se transmitió. Se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo. Bueno, confiesa. Luego él ha dicho esta mañana, lógicamente, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, ha dicho que no, que Miguel Polo, antes y después de esa grabación, lo que decía es que, mientras tanto, el Sistema Automático de Información Hidrológica seguía dando información. Pero vamos, lo que reconoce él, efectivamente, es que hubo un parón informativo en las horas clave en las que el CECOPI, el Centro de Emergencias, tenía que enterarse que es que venía una riada desde ahí arriba y había que avisar a la gente para que se metiera en sus casas. Y eso no ocurrió. Ustedes vean este gráfico, que es un gráfico, además, de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, véanlo, en la que ese es el agua del Barranco del Pollo, el nivel, el caudal del agua del Barranco del Pollo. ¿Y qué se produce? Pues fíjense, a las 16:16, que es justo la hora en la que deja de mandar información la Confederación Hidrográfica al CECOPI, empieza la crecida. A las 17:40 es esa marca que ven ustedes, que se produce un auténtico tsunami, es una subida exponencial y pasa de 250 a más de 2.000 metros cúbicos por segundo, y es justo a las 18:43 cuando alcanza además su máximo, que es cuando recupera precisamente las comunicaciones la Confederación Hidrográfica, y empieza a mandar de forma absolutamente ansiosa 200 emails. Vean estas imágenes, que las han visto en alguna ocasión, porque claro, sitúense las horas, 17:40 ya está subiendo exponencialmente, y lo que van a ver de Paiporta es precisamente las imágenes que graba un señor allí. Estos son las 18:24, él lo está explicando en el audio, y vean cómo iba el Barranco del Pollo. A estas horas todavía el señor Polo estaba durmiendo. El señor Polo y la Confederación Hidrográfica del Júcar seguían durmiendo, sin dar información. Les faltaba todavía una hora para seguir, para empezar a mandar emails, como locos, ¿no? Para mandar emails, que no, porque el señor Polo estaba en el CECOPI, porque el CECOPI, que es el organismo que tiene competencia para avisar, el CECOPI, codirigido por la delegada del Gobierno, por cierto, que son quienes tienen competencia para avisar. El señor Polo estaba presente dentro de esa reunión del CECOPI, y el señor Polo no habló del Barranco del Pollo ni una sola vez. Ni una sola vez. Lo que se estaba hablando en el CECOPI en ese caso era sobre la presa de Forata, era sobre lo que estaba hablando la Confederación, sobre lo que estaba hablando el secretario de Estado de Medio Ambiente, y sobre lo que Teresa Rivera, después de pasarse el día entero missing en Bruselas, decidió contactar con el presidente de la Comunidad Valenciana a las 8:20, a las 8:12 de la tarde, ya cuando estaba todo completamente desaforado, después de que se hubiera mandado el SMS, para decir, oye, si necesitáis algo, pues ya... Es que esto que graba un vecino de Paiporta se produce en 15 minutos, Cuidado. Claro. Y en 15 minutos, fíjense ustedes cómo empieza a desbordarse y a salirse el agua, y es justo las 18 además, porque él lo va relatando, en su momento ofrecimos este vídeo, 18:43, cuando empieza a mandar como loco un email. Pero, pero fíjense cómo entraba el agua, Y este señor todavía estaba por uvas. Yo creo que nos han vendido una auténtica riada de mentiras, y el audio de este señor lo que pone de manifiesto, más allá de criminalizarle a él, bueno, es un funcionario que tiene la responsabilidad que tiene. A mí lo que me provoca mucha más irritación y me hace hervir la sangre es que yo escuché al presidente del Gobierno, me parece que fue el 24 de noviembre, llamar mentiroso al líder de la oposición, porque el líder de la oposición, el señor Feijóo, le acusaba precisamente, desde que
de que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar no habían tenido a bien comunicar del incremento exponencial, brutal, bestial de la riada. Y la respuesta de Pedro Sánchez fue un cúmulo interminable de patrañas, hasta el punto que llegó a decir que a lo largo de la tarde y en lo peor de la Dana, la Confederación transmitió en tiempo y forma información. Bueno, hoy el responsable de la Confederación deja, naturalmente, no hacía falta que nos lo dijera el responsable de la Confederación, pero le deja a Pedro Sánchez como un auténtico mentiroso. No solo a Pedro Sánchez, también a Teresa Rivera. Y a Teresa Rivera. Y a Teresa Rivera, que claro, que adquirió su condición de vicepresidenta de la Comisión Europea con unos pequeños matices introducidos ahí en una, digamos, negociación bastante artera, según la cual, si al final se demostraba que ella tenía algún tipo de responsabilidad, que evidentemente pues tendría que asumirla dejando su cargo. Por supuesto no va a dejar su cargo, pero yo creo que estamos ante una auténtica infamia. Hombre, mañana en OK Diario hacemos algo que me parece muy revelador. El audio con las declaraciones del responsable del Júcar, y bien enumeradas todas y cada una de las declaraciones contenidas en el discurso que hizo Pedro Sánchez cuando tuvo que dar cuenta de la Dana en el Parlamento Nacional. Y cualquier observador medianamente equilibrado, medianamente justo, dirá, vamos a ver, lo de este hombre es, ya no es que sea un mentiroso, porque yo entiendo que hay, como en todo, hay pecados veniales y pecados mortales, como todo, hay mentiras veniales y mentiras mortales. Coño, es que en el caso de la Dana, todas las mentiras del presidente del gobierno giran en torno a la pérdida de la vida de 200 personas. Pero es que te añado una cosa, la Confederación ha mandado luego un comunicado intentando desmentir y el país ha hecho unos esfuerzos sublimes por intentar... Pero es que leyendo el comunicado, en vez de rectificar, lo que hace es ratificar la información. Absolutamente. Ratifica completamente la información, porque lo que dice, no, oiga, es que se estuvo mandando información, lo que pasa es que en esas 2 horas no se habló del barranco. Pues claro, pero lo si que es que el barranco es exactamente lo que el barranco fue... El problema es el barranco, no la lluvia. Ocurrió por culpa del barranco. Claro. Y sobre todo, y eso respecto al barranco del Pollo, porque es verdad que, como dices tú además, que mientras tanto él estaba allí, estaban todos fijándose en Forata, a ver si reventaba o no Forata con el recuerdo de Tous. Pero... abrieron las compuertas de Forata y por eso hubo muertos también en la parte de abajo, en Algemesí, etcétera, etcétera, sin avisar a nadie, sin avisar a los alcaldes. Claro, si es que oiga, es que vamos a abrir las puertas de Forata, métanse ustedes en sus casas. Es que fue una actuación criminal de la Confederación Hidrográfica, de la delegada del gobierno, absolutamente, sin ningún tipo de cuestión. No, pero es que, o sea, además, ahí la argumentación que han seguido ellos desde el principio es que es delirante, porque dicen, no, se estuvieron mandando emails todo el rato. ¿Cómo que se estuvieron mandando emails? O sea, me está diciendo que usted piensa, ya abstrayéndonos del barranco del Pollo, Forata, me está diciendo usted que piensa que va a reventar una presa, que puede matar a 80.000 personas, y que su comunicación se limita a mandar emails de manera automática. Sí, es que teniendo ahí al presidente de la Confederación Hidrográfica presente en el CECOPI, corrijo, presente no, por telecomunicaciones. Pero estaba presente por videoconferencia. Sí, pero o sea, si viene el apocalipsis, ¿qué hace que no está presencialmente? Sí, no, está claro. Que él es miembro del CECOPI. La delegada del gobierno, lo mismo. Si viene el apocalipsis y ella dice que todo el mundo sabía, que se estaba acabando el mundo, que iban a venir una riada enorme, que se iba a morir todo el mundo, ¿qué hacía que no estaba presencialmente en el centro de emergencias? Y sobre todo porque esa argumentación de que el SAIG, el sistema automático de alerta, estaba mandando información en tiempo real cada 5 minutos, es falsa. Es falsa porque además el SAIG, sobre el que además Miguel Polo no quiso invertir para su actualización, se ha demostrado que tenía algunos de los indicadores que estaban absolutamente rotos, precisamente por la fuerza del agua. Y en segundo lugar, porque si ustedes van a la historia de otras inundaciones, esos aparatitos, han fallado como tracas de feria, así de claro. Y no solo eso, sino que en un momento dado, la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, en otra inundación que se produjo hace años, tuvo que implementar un sistema por el cual tenía que haber una persona visionando o supervisando el trabajo de los sensores, porque aquello fallaba como una, ¿cómo se dice? Una pistola de feria. Escopeta de feria. Yo creo que en lugar de perdernos en disquisiciones tecnológicas, que está muy bien y está bien que las traigas, vamos a ver, hay una cosa que es de sentido común y que la gente entiende. Y la gente entiende que cuando se te viene la mundial, que cuando te viene una reada descomunal,
que cuando el caudal crece de forma exponencial con riesgo evidente de sepultar poblaciones enteras, lo lógico y lo sensato es descolgar un teléfono, coño, y advertir y decir, oye, corred. Totalmente. Bueno, es que no hay más. Es que no hay más, todo lo demás me parece que son excusas de mal pagador. Eso es lo que pasa. Tenía que haber estado viendo en internet cómo iba. Eso es. Hombre, déjese usted de tonterías. Eso es lo que pasa a las 8 de la tarde. Muertos. Es que eso es lo que pasa a las 8 de la tarde y por eso se manda la alerta a las 8 y 12. Porque a las 8 de la tarde el secretario de Estado de Medio Ambiente decide, por primera vez en la tarde, comunicarse con alguien, llamar a la consejera de emergencias y decirle, oiga, es que la presa de Forata no le puedo garantizar que vaya a resistir. Y además le dicen, no le puedo garantizar que vaya a resistir, no que se vaya a desbordar ahora. Les dicen que la presa de Forata, si se desborda en 12 horas. Entonces lo que les dicen es, teniendo 12 horas para saber que esto se puede desbordar si el caudal sigue así, lo que tienen que hacer es avisar ahora a la población, bueno, no les dice nada, eso es lo que decidió el CECOPI, avisar a la población ahora con un margen de 12 horas para evitarlo. Pero vamos a ver, Pilar. Entonces, si el barranco del Pollo se empieza a desbordar a las 6:30 de la tarde y desde las 4:30 de la tarde ya hay datos, o desde las 5 ya hay datos que dice que se va a desbordar, pues hubieran tenido un margen Pero hay suficiente. que pensar, además, que hay que Pero pensar que vamos a ver, toda, toda esa agua no llega porque sí, no llega en vertical, llega en horizontal. Pero es que vamos esa a ver. agua lleva una hora corriendo como un tsunami desde la parte alta Pero del es que Chiva tampoco Echeste tiene y mucho nadie avisa. sentido porque desde la Confederación Hidrográfica se ponen, supongo llamarían el Ministerio, la 1 no estaba, el 2, con el Consejo Estaba Nacional, en Colombia, el secretario de ¿no? Estado estaba en Colombia, Claro. precisamente asistiendo a una conferencia sobre, Teresa Rivera estaba en lo suyo, por sobre ahí, por riesgos país. de inundaciones, que también a veces el destino es Sí, muy sí, irónico. sí. Bueno, y al final este señor contactan con él en Colombia y este señor tiene que llamar desde Colombia a alguien, se supone, de la Generalitat Valenciana. No sé si, ignoro si lo hace, supongo que lo hace. Sí, sí, supongo llama a que las lo 8. hace. Pero coño, ¿no sería mucho más fácil que desde la Confederación Hidrográfica Valencia advierten al gobierno valenciano? Peor, de la que se delegada viene del encima? gobierno. Si es que la función de la delegada del Es que la gobierno delegada es del esa. gobierno está ahí. Es que la delegada del gobierno codirige el CECOPI. Es que Claro, si la delegada esto del es gobierno alucinante, disponía claro. de información que decía que una presa se podía romper y podía matar a 80.000 personas, o que el barranco del Pollo se iba a desbordar y podía matar a todas las que mató en ese momento, ella tenía la capacidad para tomar todas las decisiones Mira, posibles, Pilar. porque codirigía el CECOPI. Voy a decir una cosa y la voy a decir con mucho cuidado para que nadie me malinterprete, porque estoy convencido que el gobierno no tenía ni idea que la tragedia se iba a llevar la vida por delante de 200 Claro. personas. Estoy completamente convencido y lo vuelvo a decir para que nadie me malinterprete. Pero yo creo que ellos pensaron en que eso iba a terminar como el Rosario de la Aurora, con una inundación brutal. Eso es. Sí, exacto. Y, Sí, que los daños- y que el fango debería salpicar al gobierno de la Amazon. Comunidad Claro. Valenciana, pues porque le venía muy bien desde el punto de vista electoral al Partido Socialista. Y en esas estuvieron. Luego, efectivamente, los acontecimientos se desbordaron, nunca mejor dicho, y al final, aquello que pretendía ser una historia de cañas y barro, que revertieran en contra del presidente de la General, se convirtió en una tragedia. Sí. Pero yo tengo el convencimiento expreso de Absolutamente. que ellos jugaron a hacer cálculos políticos. Yo tengo con la lana. convicción moral de que hicieron exactamente esto, sin pensar que iba a haber 223 muertos, pero dijeron, vamos a ver si tenemos una de cañas y barro, Bueno, y es que es luego lo que hicieron. prestige a la valenciana, Eso, un prestige. un fango y chapapote, y se lo pasamos. que llevan porque haciendo desde Pilar aquel día. Bernabé no es tonta. No. No, es una señora muy inteligente y solo cabe pensar que es muy inútil y muy negligente. Y este señor Polo, pues hombre, pues no sabemos exactamente a qué se estaba dedicando aquel día. Y por cierto, ¿quién estaba al mando de esto en esas 2 horas en las que no hubo nadie, absolutamente nadie? Pero yo tengo el convencimiento moral de que pasó exactamente eso. No con el resultado de muerte, no buscaban una... No. Bueno, pero luego, es Pero que, las cosas se le pero fue es de que las manos. luego será visto como con los 223 muertos. Una historia han de ido- cañas y barro similar al Presti. siguen buscando el rédito político para quemar a Cada día. Amazon y quemar a la Generalitat Valenciana. Y siguen además con cuentagotas, pues por ejemplo, señor Cuerpo, anime usted al consorcio de compensación de seguros. ¿Ha dado usted órdenes al consorcio para que no suelten la pasta, que es lo más inmediato que esperan los ciudadanos? Dinerito, etcétera, etcétera, se las ha dado. El día que le echó del despacho el señor Sánchez a gritos, le estaba diciendo también que, oye, esto del consorcio, páramelo un poco, que a la gente no le llegue el dinero, a ver si hay cabreo general contra Mazón. Y luego el señor Mazón, evidentemente, desde las 8 o 9 de la mañana, que empezaron las inundaciones en Utiel y Requena, y que ya había problemas allá arriba, tenía que haber estado. Si hubiera tenido gente alrededor que le hubiera dicho, presidente, tienes que ponerte manos a la obra,
pues, y una consejera que le advirtiera un poco. Pues, bueno, pero también estado. creo que hay que ser justos. Es que hubo 26 avisos de la Generalitat. Desde que empieza el momento de la riada, no, desde el domingo anterior, hay 26 avisos hasta que se produce la alerta a los ciudadanos. Es que la alerta a los ciudadanos era la segunda vez que se utilizaba en la historia de España. Es que al final se ha establecido la retórica como que cada vez que hay una gota fría, que era lo que parecía que iba a haber, y que era para lo que estaba preparado, porque era lo que decía la EMET, que cada vez que ha habido una gota fría nos han mandado un SMS a casa. Es que no es verdad. Es que, no es verdad. Estamos acostumbrados ya a este histerismo climático por el cual ya no nos tomamos en serio ni las propias. Y luego hay que decir una cosa, Pilar Bernabé, que decir, se le echó en cara al señor Mazón, que a las 12 o a la 1 dijo, bueno, esto va a parar, me dice la EMET, es que claro, la parte anterior, la parte de la tarde es la del señor Polo y la Confederación, pero la parte de la mañana es la de la EMET, la presidenta de la EMET, que tengo entendido que sigue ahí en su cargo, ¿no? Como Dios, ¿no? Y que dice eso de a las 6 de la tarde esto va remitido. Y entonces el señor Mazón, solo sacan al señor Mazón diciendo, nos dicen que a las 6 de la tarde esto va a remitir y él se va a comer, como se va a comer también Pilar Bernabé, que dice lo mismo, exactamente lo mismo, pero en una radio, con menos repercusión, en Apun Radio. Quiero decir que es una manipulación desde el primer momento con la intención de sacar rédito político. Es que ahora se ve, o sea, se está juzgando la acción del gobierno de la Generalitat en base a lo que ha ocurrido, es decir, en base a los 224 muertos, a la riada, etcétera, y no se está juzgando en base a lo que estaba pasando en esos momentos. Y lo que estaba pasando en los momentos de la famosa comida es que había un parte de la EMET que decía que a las 6 de la tarde se iba a acabar. Las noticias de La Sexta, en su informativo, en la parte del tiempo, decían: esta mañana ha habido lluvias intensas en la Comunidad Valenciana, pero esta tarde se van hacia la serranía de Cuenca y nos tenemos que fijar en la parte de Albacete, en Letur. Y hablaban específicamente de Letur, que luego es donde ocurrió la gana de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, la información que se disponía en ese momento era: oiga, ha habido unas lluvias muy intensas por la mañana, precisamente por eso se ha activado la UME, precisamente por eso hay un CECOPI montado para ver cómo se tiene que ayudar a los territorios que ya están inundados, pero como esto va a acabar a las 6 de la tarde, pues ya está, uno se va a comer. O sea, que se ha montado toda una retórica alrededor del gobierno, yo creo que porque en realidad el gobierno sabía que no este audio, que es un audio que grabaron en una reunión, sino que la verdad era contraria a los intereses del gobierno de España. Necesitaban montar una operación política con elementos de floritura para que la gente estuviera hablando si Mazón estaba comiendo con una, con otra, o con el de al lado, y no sobre la responsabilidad que tenía el gobierno de avisar de que iba a ocurrir esta tragedia. Vamos, la presidenta de la EMET en cualquier país normal hubiera sido cesada, porque aquí lo publicamos como la Agencia Francesa de Meteorología dijo, oiga, cuidado porque van como mínimo 400 litros por metro cuadrado, clavó las horas en las que iba a ocurrir y además dijo con altísimo riesgo para la vida de las personas. Tuvimos que, pero no nos enteramos, eso era en Francia. Y este señor, probablemente el señor Polo pues hay gente que se pregunta que por qué no está en prisión provisional, esto lo digo yo. En fin, pasemos a otra cosa. El que no sabemos si va a terminar en prisión provisional es el fiscal general del Estado. Oye, hemos sabido las declaraciones ante el Supremo del fiscal general del Estado, de su número 2 y buen amigo, vamos a dejarlo ahí, el fiscal Villafañe y de la fiscal Pilar Rodríguez, que nada tiene que ver con nuestra Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Y dice que él borra los mensajes porque tiene datos ultrasensibles que afectan a la seguridad del Estado, y luego ha venido este tipo de cosas de es una inferencia ilógica pensar que borré los mensajes para ocultar datos. Luego el fiscal Villafañe, que ha dicho que, bueno, que el WhatsApp donde la fiscal imputada apuntó por la filtración a FGE, en un mensaje, FGE, dijo el filtrador es FGE, pues que fue poco reflexivo el mensaje. Y luego han tirado para abajo, dice, no, es que esto ha llegado a decir la fiscal jefe de Madrid, que se llama como tú, bueno, es que estos datos del novio de Ayuso los tenían hasta la señora de la limpieza, 500 personas. Os pregunto, ¿hay que ser cobarde para empezar a tirar para abajo? No, bueno, sobre todo, o sea, ¿cómo se come tengo que borrar los mensajes porque los mensajes tratan asuntos de seguridad del Estado y al mismo tiempo la señora de limpieza tiene acceso a informes reservados, ¿no? O sea, la señora de limpieza forma parte de la estructura de seguridad del Estado, es el CNI, el equipo de limpieza del Ministerio de Justicia o de la Fiscalía. Vamos a ver, llega un punto en el que yo creo que el fiscal general del Estado quiere que le condenen de manera inmediata para que le indulten. Porque para que uno le indulte tiene que tener una sentencia firme, y para que haya sentencia firme el Tribunal Supremo tiene que dictar sentencia, y como ya no hay recurso de casación posible, pues yo creo que quiere, sabiendo que la justicia le va a imputar, no solo como ya le ha imputado, sino que además le va a condenar, pues está esperando a que haya un juicio muy rápido, que le condene, y la semana siguiente pues el gobierno dirá que el lawfare y la fachosfera mediática, jurídica, etcétera, han acabado antes con de que se vaya Sánchez de Moncloa, gran servidor público, efectivamente, le indultarán y al día siguiente nombrado otra vez fiscal general del Estado o en su defecto ministro de Justicia. ¿Qué te ha parecido lo que hemos sabido de la declaración del que entró y salió? El señor, ya lo vimos en su día, entra y sale así del Supremo, se le ha quedado esa cara al señor García Ortiz que no sabemos de qué se ríe. Coincido con Pilar que hay cosas muy extrañas.
así como al secretario general de la Fiscalía se busca un reputado abogado para defenderle, el señor fiscal general del Estado va con la abogacía del Estado como escudo protector en una estrategia de defensa que me parece que es de Chichinabo, es auténticamente de Chichinabo. Y no es que lo diga yo estaba hablando con gente que sabe de esto y te dice, pero vamos a ver, es que todos los movimientos que está haciendo el fiscal general del Estado son de absolutamente provocación, porque ante la falta de argumentos jurídicos, lo que está poniendo encima de la mesa, y os recomiendo leer la transcripción de lo declarado por el fiscal ante el juez el otro día, que lo primero que te demuestra es que es un tío con una vanidad y una soberbia, pero vamos, fuera de límite. Tremendo, tremendo. ¿Lo habéis leído? Sí, 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 ¿Lo habéis leído? Sí, ¿Lo habéis leído? Sí, es sí, sí. tremendo. Es como la mismísima encarnación de Dios en la tierra, se cree el señor, el personaje. Sí, sí, sí. Pero argumentos de... Bueno, es en lo que le ha ungido Pedro Pero Sánchez. argumentos jurídicos ninguno. Yo tengo la sensación de que este señor efectivamente va a ir para adelante y además creo que lo que va a hacer el magistrado es hacerlo recurriendo al procedimiento de abreviado, con lo que no creo que los pasos se dilaten mucho. Y además, como me decía a mí el otro día un hombre versado en leyes y con mucha vinculación en el Supremo, es que aquí no hay nada que investigar porque está todo investigado. Es decir, que no es el típico proceso judicial complicado, complejo, proceloso, no. Es muy fácil, es verde y con asas. Y seguimos. Y si seguimos las asas de lo verde, llegamos a la figura del fiscal general. Y a veces tengo la sensación de que lo que quiere es inmolarse. Sí, ¿no? Convertirse en la primera víctima real del sanchismo para que el sanchismo pueda agitar sus terminales mediáticas y sociales para montar la parda. Que se han llevado al fiscal general por delante. Que mira cómo son los jueces. Y luego, evidentemente, siempre está la figura de Cándido. Cándido Sí, Conde Cándido, Pumpido. para eso está Cándido al pero final. hasta que llegue a Cándido Pumpido, a mí me parece que los tiempos no le casan, ¿eh? No Ajá. le casan. No, eso ya queda para más adelante. Oye, juicio Rubiales, ha llamado la atención la actitud de la fiscal, Marta Duránez, bueno, que parece que es un juicio a Luis de la Fuente. Yo me declaro fan del juez José Manuel Clemente, porque está poniendo orden a todos, incluido al propio Luis de la Fuente, cuando ayer le dijo, yo no he venido a hablar de esto, y él le tuvo que decir al seleccionador, que es un tipo magnífico, pues oiga, usted viene a hablar de lo que le preguntemos. Pero claro, estos intentos de la fiscal de poco menos que culpar a Luis de la Fuente, suponemos, ahora os preguntaré si tienen que ver pues con el perfil de Luis de la Fuente, que todos sabemos que... Le gustan los toros, es muy español. Exacto. Es de derechas. Sí, va, además creyente. Tiene un pequeño inconveniente que es católico. Sí. Entonces, es que El pack completo. reúne el perfil Sí. que la izquierda detesta. Fijaos, porque ayer, en la sesión de ayer, mientras declaraba Luis de la Fuente, pues le tuvo que parar el juez varias veces a la fiscal, ¿no? Porque venía a decir, oiga, vamos a ver, usted está acusándole de falso testimonio, si esto es así, pues denúnciele por falsos testimonios, deducimos testimonio y usted presenta una denuncia contra este señor. Hasta las 5 de la tarde, aproximadamente, 5 o 6 de la tarde. Coincidió con el periodo temporal en que estuvo doña Patricia. Yo estaba en el despacho colindante, insisto, era un espacio que tenía una puerta y vi que estaba Patricia. Yo, vuelvo a decir, no crucé palabra con ella, no coincidí en el espacio, simplemente sé que estuvo, exactamente que sabe que yo estaba allí, pero ella tampoco sabe lo que yo estaba haciendo. ¿Siempre estuvo en ese despacho colindante? ¿Nunca estuvo en el despacho principal, por así decirlo? Pues seguramente si salí fue igual camino del servicio y es verdad que comimos, a mediodía sí se comió unos bocadillos. En el despacho presidencial, por así decirlo. Sí, exactamente. Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho. Es que la gente dice lo que dice, él dice señoría, existe también el falso testimonio. Lo que no se puede pretender es que al judío le pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiere. No, exactamente, sí, yo le estoy diciendo lo que ya se lo dije la anterior. Continuemos. Permítame, la relevancia que tiene que los testigos o que los testigos en un juicio digan la verdad. Señor Letrada, fiscal, quedéllese contra el testigo, pero continuemos el juicio, continuemos.
Bueno, pero R, la fiscal continuaba y el juez tuvo que pararle los pies y decirle, oiga, que este señor viene de testigo, que tiene obligación de decir verdad, que no es el acusado. Está buscando sus 5 minutos de gloria, ¿no? O sea, Sí, sí. va a salir en la tele de 3 días. La fiscal no actúa por libre. Bueno, No. pero, La pero fiscalía le interesa, naturalmente. sí, le interesa, Y al por gobierno supuesto. le interesa. Pero que ella está encantada de haberse conocido Sí, en este hombre, papel claro, todo y es que una le cadena. apasiona todo lo que está Sí, haciendo sí. y que está disfrutando de sus 3 minutos de fama, pero Sí, vamos. sí, Fijaos, sí. fijaos. Yo estaba en el despacho colindante, insisto, era un espacio que tenía una puerta y vi que estaba Patricia. Yo, vuelvo a decir, no crucé palabra con ella, no coincidí en el espacio, simplemente No. sé que estuvo, exactamente que sabe que yo estaba allí, pero ella tampoco sabe lo que yo estaba haciendo. Que un seleccionador nacional de fútbol vaya a la federación a hablar de fútbol, parece lo lógico. O sea, es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé. Pero que léyense, si consideran que miente en juicio. Bueno, somos fans del juez José Manuel Clemente, cómo pone orden a unos y a otros, y la fiscal Marta Durante. Claro, aquí hay un asunto de fondo, y es clarísimo que aquello fue utilizado políticamente por el gobierno durante 3 semanas, y lo recordaréis vosotros Totalmente. que estáis en tertulias, y yo también, es que no había otro tema. Eran horas y horas y horas y horas de aquel mes de agosto, en el que acababa de perder las elecciones Pedro Sánchez, venía la investidura fallida después de sabida ya de Feijóo, etcétera, etcétera, problemas de corrupción, problemas económicos, etcétera, la inflación, etcétera, y aquello fue un tsunami. Porque claro, todos recordamos al final la actitud impresentable del señor Rubiales, por ejemplo, en la final, delante de la reina Leticia, ¿no? Aquellas imágenes tremendas, tocándose sus partes. Anda que no había motivos probablemente para que al señor Rubiales, que ha sido un protegido de Pedro Sánchez y del gobierno socialista, siempre se dijo que tenía grabados a todos en sus conversaciones, con unos y con otros. El caso es que Sánchez, en un momento dado, luego llegó lo del pico, en la entrega de las medallas, etcétera, etcétera, el famoso beso, y luego llega pues las declaraciones de la propia, por ejemplo, Juanma Castaño en la COPE, de la propia Jenny Hermoso, que no daba ninguna importancia en aquel momento. No, aquellos primeros minutos. Escucha. ¿Sabes la que hay liada en España con el pico que te ha dado Rubiales? Madre mía, no me la quiero imaginar porque ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que... Bueno, claro, es que los picos hay que darlos... Pues que se le caigan a otro, porque a mí no me importa, o sea, que yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche. Ya, pero que hay gente que No me ha gustado. se ha ofendido, se ha ofendido. Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento Claro. de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota Eso y es. ya está, que la gente va... si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no, pero... Que bueno, no va a ir a más lo esto, que no va a ir a importante- más, que esté tranquila la Exacto, gente, que esté exacto, tranquila la exacto. gente, cada uno con su vida. Exacto, que no, segurísimo que no va a ir a nada más. Así que... Lo confirmamos, en el partidazo deluxe, partidazo deluxe, aquí queda confirmado, sí señor. Bueno, Que no se va a quedar más y que somos campeonas con una estrella bajo el pecho. vale, muy bien. Descansa en el avión un poquito, que queremos verte a plenitud mañana, ¿eh? Dándolo todo, di que sí. Un Muchas beso, gracias, Jo. un beso, pero Un en la besote. mejilla, que no quiero líos. En la mejilla, donde quieras. Dale, venga, hasta luego. Chao, chao. Una anécdota es lo que decía Juanma Castaño en las horas siguientes. Como dijo su hermano, también le preguntaron, y su hermano, que es, yo creo que hace como de representante suyo, en las propias puertas del estadio le preguntan en el chiringuito y dice, no, esto es una anécdota, Jenny no le ha dado ninguna importancia a esto, en las horas siguientes vuelve el hermano, que ya ha declarado en el juicio, vuelve a decir lo de la anécdota, que no le han dado ninguna importancia a esto. Mira, yo lo único que te puedo decir que sí se está diciendo que a los familiares recibimos también Amenazas. convocaciones y demás, y en ningún momento, Jorge Vilda, yo hablé con él por lo menos en 4 ocasiones y en ningún momento él vino a decir nada de esto. O sea, fue ya un run, pero en ningún momento la familia, es decir, que era yo, a mí nadie se me acercó a decir nada. Claro, todo eso se corresponde con las imágenes famosas que ya también se han visto del autobús, del avión, de las chicas, incluso con el propio Rubiales en el autobús, porque después de esto aparece Rubiales en el autobús y empiezan todas a gritar, incluido Jenny Hermoso, Presi, Rubi, y están riéndose, comparándolo con lo de Sara Carbonero, Iker Casillas, etcétera, etcétera. Y realmente de eso al follón que se montó,
con los días huele a manipulación absoluta. Pero claro, el hermano de Jenny Hermoso ha declarado hoy ante el juez José Manuel Clemente, que somos fans, es nuestro ídolo, y se ha desdicho completamente, porque ha dicho que recibió, y en su día negó esas amenazas porque temía por la carrera de su hermana. ¿En qué quedamos? ¿Esto de qué vamos? Pregunto, una impresión general de lo que estamos viendo en el juicio y del propio asunto. Yo primero tengo que decir que me parece, escuchando el relato de la gente que está declarando, que estamos ante la historia de una inmensa hipocresía. El otro día escuchaba a la jefa de la sección, de la responsable de la sección femenina, cargar duramente contra Rubiales, diciendo que ella advirtió, que ella habló con Jenny y que le dijo que no se prestara a las presiones. Y resulta que OK Diario publicaba ese mismo día, porque al final aquí se sabe todo, un WhatsApp en el que lo primero que hizo esta señora, que hoy se pone tan en las posiciones de Jennifer Hermoso, lo primero que hizo fue, el día de autos, es mandarle un WhatsApp a Rubiales diciendo que se ponía a sus órdenes, que no entendía la que le estaban montando y que esto estaba sacado de quicio. Quiero decir, que esto es... te das cuenta cómo es el comportamiento humano, pero además en un grado de mezquindad asombroso. Yo voy a decir lo mismo que pensé el primer día. Rubiales es un macarra descomunal. Y vulgar hasta más es no poder. Un ordinario, la mala educación no es un ordinario de libro. Y ha tenido motivos para que lo echaran de la federación, sin duda. Pero no es un agresor sexual. Pero ningún no es un agresor sexual. Y la mala educación no es delito. No es un agresor sexual. Decía el hermano que estaba muy preocupado por la carrera de Jenny Hermoso, pero y claro que estaban preocupados por la carrera de Jenny Hermoso, porque el grado de protagonismo que ha tenido a raíz de esto era impensable si no se hubieran montado este escándalo. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero cuando uno tiene, al cometer un acto de agresión sexual, tiene que haber dolo, es decir, una intención expresa de agredir sexualmente. Este señor, en algún momento, cuando estaba en lo alto de la parafernalia aquella que le pusieron, cuando estaba entregando las medallas, ¿tuvo en algún momento intención de agredir sexualmente a Jennifer Hermoso? No, pero si lo peor de esto es que es una banalización de las agresiones sexuales. ¡Claro! Y que las mujeres que de verdad han soportado una agresión sexual, que es una cosa durísima, terrible, y de la que la gente no se recupera, y de la que muchísimas mujeres no se recuperan, que van en este circo que han montado todo este volumen de payasos. ¿Esto es una agresión sexual? Dios mío. De payasos que lo único que hacen es intentar sacar rédito político, rédito publicitario de esta cuestión, pues es bochornoso. Y que la Fiscalía se preste a esto simplemente porque Rubiales ahora ya no forma parte de su entramado, que como decías tú muy bien antes, Vicente, no forma parte ahora. Porque Rubiales era efectivamente el protegido del gobierno y era, vamos, la persona de maximísima confianza. Y cuando se negociaba todo este asunto de la Supercopa con Piqué, vamos, era el gran valedor de Pedro Sánchez en el mundo. Y todo porque un día a Rubiales se le ocurrió decir que él votaba al Partido Socialista. Entonces a Pedro Sánchez le encantó Rubiales. Ya, claro. Le encantó Rubiales. Hombre, su padre, le encantó Rubiales. Su padre era un personaje citado en los ERE, un factotum del PSOE andaluz. Habiéndose cobrado la izquierda y el gobierno la cabeza de Luis Rubiales, que se la ha cobrado, Luis Rubiales, este juicio para el Partido Socialista, para el gobierno, para la izquierda mediática, es caza menor ya, está amortizado. Ahora van a por el entrenador de la selección española de fútbol. Sí, que van a por el entrenador. Llama más la atención, ¿Por qué? ¿no? Porque es de derechas. Así es. Porque le gustan los toros. Porque va a misa. Y entonces cumple perfectamente el requisito que lleva a la izquierda a ponerlo naturalmente en su particular diana. A mí me parece que toda la estrategia que está llevando la Fiscalía en estos momentos es pretender acusar a Luis de la Fuente de falso testimonio, es decir, de haber mentido. Y me parece que el juez ha estado brillantísimo cuando le ha dicho, oiga señora, que este señor viene aquí como testigo, que el imputado, el investigado, es otro y otros, que este no tiene nada que ver, señora. Y si tiene usted algún problema, se querella contra él y punto. Bueno, pues veremos. A lo mejor un día nos enteramos también si es verdad eso que cuentan, de que Rubiales tenía que grababa todas las conversaciones con el presidente del Consejo Superior de Deportes, con los ministros y hasta con Sánchez. Y que a lo mejor Sánchez en agosto de 2023 lo finiquita cuando comprueba que no tiene con él nada grabado, digamos, comprometedor, tipo Aldama. Una última cuestión, no os molesto más, que tenemos prisa. Al hilo de esto de la hipocresía,
del hermano Yo sí te creo según qué casos, del show, por ejemplo, de Rejón y la actriz Mouliá esta, o de este show de Jenny Hermoso, y del respeto que merecerían, como tú dices, las mujeres, efectivamente, que pueden sufrir o que sufren estas situaciones, ¿no? El caso me llama la atención, os pido un comentario. El caso de Carla Sofía Gascón, la actriz trans, que ha sido cancelada en Hollywood, cancelada por Netflix, purgada, porque, bueno, y ayer hablábamos ya de esto, yo creo que, os pregunto, ¿ganó la nominación Aloe Walk, es decir, actriz trans, sobre una película de Emilia Pérez que va de la vida de los trans, etcétera, etcétera? Pero luego le salió rana, porque Claro. alguien sacó lo que opina Carla Sofía Gascón, que es de Alcobendas, por cierto, y sobre pues, la invasión que supone en Europa el Islam como contra los valores de los europeos occidentales, derechos humanos, derechos de la mujer. Llegó a decir, por ejemplo, ella, que es trans, llegó a decir que hay muchos trans que son unos gilipollas y, además, Pues claro. y pensaba todo esto, entonces la han cancelado. Es decir, Es que ha roto la ecuación. sí, Para les la ha salido, izquierda es les ha salido trans rana. es igual a progresista, por tanto es una de las nuestras. Y como esta señora es trans, pero ha roto todos los viejos estereotipos de la Le llamamos izquierda, gilipollas a los transexuales también. No, pero pues es que entonces esto hay que demuestra- machacarla, hay esto que quemarla. demuestra que la colectivización, ya sea con el colectivo trans, ya sea con las mujeres, ya sea con los homosexuales, ya sea con los inmigrantes, etcétera, la izquierda, cuando les colectiviza, no busca que consigan la igualdad con respecto a otros colectivos. Lo que busca es precisamente eso, es colectivizarles para que sirvan a sus intereses. Y en el momento en el que dejan de servir a sus intereses, entonces dejan de formar parte de ese grupo y les matan. Porque claro, si tú eres una persona comprometida con la igualdad de los transexuales, lo que buscas es que la transexualidad se normalice en el resto del mundo y que por lo tanto una persona, por el hecho de ser transexual, eso no tenga por qué definir su vida, sino que sea una condición más con la que pueda vivir libremente y que pueda tener, pues eso, una vida plena en la que se le respete como tal. Y eso pasa porque el ser transexual no defina toda su vida, es decir, que el ser transexual no lleve consigo una ideología, unas reivindicaciones, etcétera, que sea un aspecto tan relevante como su color de pelo o su color de ojos. Pero ¿qué sucede cuando de repente una mujer que es transexual de repente decide que no compra el resto del pack completo porque como ya ha asumido que es igual al resto de personas que pueblan el planeta y ya se considera mujer, ¿por qué va a tener que tener una opinión? ¿Por qué el hecho de sentirse además, mujer? ¿qué opina? No, pero ¿por qué el hecho Simplemente opina. de sentirse mujer va a tener que marcar su opinión sobre la monarquía o sobre los impuestos o sobre la inmigración? Correcto. O sea, Sí. ¿qué tiene que ver la identificación de su género con su posición sobre Israel? El caso es que la han cancelado, pero rápidamente. Netflix la ha purgado y además la ha retirado de todos los actos previos de los Oscar. Probablemente no va a ganar el Oscar porque en Hollywood se les ha salido del tiesto. Y simplemente por opinar, por decir que el Islam, por decir, como decíais, que voy al colegio a recoger a mi hijo del colegio y cada vez veo más mujeres tapadas y un día vamos a tener que aprender árabe y comer cordero. Pues es que además, en Y hay teoría, una invasión. eso es perfectamente... ¿Por qué? Si siguiéramos si opina un hilo, esto, ¿qué más da? Si siguiéramos un hilo de racionalidad, sería lógico que todos los transexuales pensaran eso. Porque en las sociedades occidentales Exacto. normales y corrientes, como las que Respetan. vivimos nosotros, una mujer transexual puede ir a recoger a su hijo al colegio y que su hijo le llame papá. Pero en cualquier país de estos en los que el Islam predomina, no podría pasar y ella estaría colgada y asesinada. Evidentemente. Por lo tanto, lo lógico, siguiendo el hilo de racionalidad, es que todos los transexuales dijeran, oiga, qué cuidado tenemos que tener, porque como este tipo de cultura se imponga en nuestra civilización occidental, vamos a dejar de poder vivir en relación a lo que sentimos que es nuestro ser. Dijo cosas muy lógicas que, por cierto, cada vez piensan millones y millones de Claro. personas. En algunos tweets un poquito por un nivel más fuerte y otros menos, pero y han cancelado. Y por tanto, además, probablemente no va a ganar el Oscar. Y este fin de semana, los Goya, que ya veremos. ¿Los vais a ver, los Goya? Pues en la medida de lo posible no. Vale. ¿Tú tienes algún plan mejor? Emparejar calcetines me parece un plan mejor que los Goya. Estupendo. Bueno, a ver si va Pedro esta vez. Gracias a los dos. Muchas Ha sido gracias, un placer. Miguel. Pilar y Jaime, muchísimas gracias y gracias a ustedes por vernos.